En Gestión a Radio, Enfermedades Raras, con Antonio Armas. Nuestro segundo invitado es el doctor don Fernando Santos. Él desarrolla su función en la sección de genética clínica del Instituto de Genética Médica y Molecular de nuestro Hospital Universitario de La Paz de Madrid. Doctor Santos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, doctor, vamos a hablar con usted de un asunto, que la verdad es que es interesante porque no lo habíamos tratado anteriormente en el programa. Vamos a hablar de las colagenopatías tipo 2. La verdad es que el nombrecito se las trae. ¿Lo puede decir usted que está acostumbrado? Bueno, colagenopatías tipo 2, sí, para nosotros es relativamente sencillo. No, me refiero a displasia congénita. Bueno, me imagino que a lo que se refiere es a la displasia espondiloepifisaria congénita, que es un tipo de colagenopatía tipo 2. Pues ese es el que yo tengo para hablar con usted. Ajá, vale. ¿Le parece bien? Porque como tenemos varios, pues por lo que me han comentado algunas personas, pues que tenían interés en que habláramos en este. ¿Estamos hablando de uno de prevalencia alta dentro de la colagenopatía tipo 2 o baja? Esta displasia. La verdad es que probablemente no es conocida. Quiero decir, dentro de las colagenopatías tipo 2, la más frecuente probablemente sea una cosa que se llama síndrome de Stickler, que se calcula más o menos una prevalencia como en 1 en 8.000, 10.000, y esto es bastante menos frecuente, pero no hay una cifra concreta. Pues mire, muchas veces tratamos las enfermedades ultra raras porque les damos una oportunidad también, porque si no, no se habla de ellas. Entonces vamos a hacerlo si le parece, doctor. Muy bien. Vamos a hablar a partir de ahora de displasia, para evitar toda esta palabra tan larga. Esta displasia, doctor, es una alteración hereditaria que afecta a las moléculas de colágeno tipo 2. ¿Por qué se caracteriza principalmente? Entonces, las manifestaciones clínicas que tienen estas personas, y que habitualmente hablamos de niños porque las identificamos ya cuando nacen, básicamente es un retraso del crecimiento y como la mayoría de las displasias, un retraso del crecimiento que no es proporcionado, o sea que algunos segmentos del cuerpo crecen menos que otros y luego además suelen asociar otros problemas añadidos a lo puramente osteoarticular, como básicamente lo que les da más problemas, riesgo de desprendimiento de retina o miopías muy importantes y problemas de paladar. Primero de todo me gustaría enviar un saludo a la asociación AFASCOL y a Verónica Respaldiza por la colaboración de generar este programa. Y no se preocupe, Verónica, haremos otro programa sobre alguna colagenopatía de mayor prevalencia. Doctor, esta enfermedad afecta sobre todo, según me está diciendo usted, a los huesos, ¿no? Y concretamente, cuando afecta a la columna vertebral, ¿qué puede ocurrir? Bueno, como dice el nombre, que el nombre realmente lo que hace es describir la enfermedad, y esto de espóndilo se refiere a la columna, efectivamente, y epifisario se refiere al extremo de a las zonas donde crecen los huesos, de los huesos largos, de las extremidades. Entonces, en la columna básicamente lo que ocurre es que la columna es mucho más corta que la columna de una persona que no tiene este problema, o sea, que crece menos, y eso luego lleva asociado el crecimiento más escasos porque las vértebras no se generan correctamente. Y esto muchas veces lleva asociado pues problemas de curvaturas anómalas de la columna que les pueden dar problemas de movilidad, y sobre todo hay que vigilar estrechamente la zona donde se juntan la columna con la cabeza, porque la primera y la segunda vértebra muchas veces son más pequeñas y eso puede dar lugar a fenómenos de compresión de la médula y problemas derivados de eso. O sea, que puede afectar a las vértebras del cuello. A todas las vértebras, a toda la columna, desde arriba hasta abajo. Hay otras características esqueléticas que, ya que le tenemos, intentamos aprender también nuevas terminologías. ¿A qué les llaman usted, doctor, platispondilia? Pues platispondilia viene a describir un poco, o sea, las vértebras tienen como dos estructuras, por así decirlo, lo que llamamos el cuerpo, que es lo que todo el mundo conoce como la vértebra per se, y luego está el anillo que hay detrás del cuerpo, que es lo que rodea a la médula y la protege. Entonces el cuerpo, que es la parte anterior de la vértebra, cuando es más bajo, más estrecho, le decimos platispondilia para describirlo. Doctor, siempre hago la misma pregunta en este programa. ¿Estamos hablando de una enfermedad muy puñetera o puñeterita? Bastante puñetera. Bastante puñetera. Vamos a aprender con usted más cosas. ¿A qué le llaman ustedes coxa vara?
Bueno, eso es un término que usan sobre todo los traumatólogos y viene a describir el hecho de que la articulación de la cadera, o sea, de la parte proximal de las piernas con la cadera, no está bien alineada. Y eso es un poco derivado de la parte epifisaria de esta enfermedad, en el cual las cabezas del fémur, o sea, lo que articula con la cadera, no se forma bien y por tanto no se articula bien. Doctor, ¿esta enfermedad también da problemas a la visión, a los oídos? Sí, entonces como esto es originado, esto es común a las colagenopatías tipo 2, como la alteración, o sea, el colágeno realmente es como, así un poco genérico, es como el cemento del cuerpo, lo que le da un poco consistencia a los tejidos blandos. Entonces, cuando el colágeno está muy presente en el ojo y cuando esta proteína o esta estructura no funciona bien, el ojo es más débil, por así decirlo. Entonces, estas personas tienen mucho riesgo de desprendimiento de retina, que es una cosa que es una de las cosas que les pueden dar más o limitar más su calidad de vida, si eso ocurre. Entonces, hablamos, doctor, de un exceso de colágeno o de una deficiencia de colágeno. Más bien de un colágeno anómalo. Ajá, un colágeno malo. Eso es. Y si, por ejemplo, hubiera exceso de colágeno, ¿hay personas que tengan exceso de colágeno y hay personas que tengan menos colágeno del normal? ¿Y eso produce enfermedad? No es tanto, o sea, yo creo que no es tanto problema de cantidad, que no, el que es problema de calidad. Perfecto. Doctor, esta displasia, ¿dónde se sitúa concretamente? ¿En qué gen y de dónde se sitúa este gen? Entonces, todos estos nombres raros que usted comenta, de esto de la displasia espondiloepifisaria congénita y otras displasias con otros nombres todavía más raros, vienen de que esto inicialmente se describió clínica y radiológicamente hace muchos años. Ahora se han ido agrupando y lo conoceremos como colagenopatías tipo 2 porque sabemos que todas ellas vienen derivadas de alteraciones en el mismo gen, que es el gen COL2A1 se llama, el gen que se encarga de sintetizar el colágeno tipo 2. ¿Y en qué brazo está situado, doctor? Esto está en el cromosoma 12, pero bueno, esto es la verdad que es una pregunta que nos hace mucha gente siempre, ¿dónde está el gen? Y a nosotros esto es realmente, desde un punto de vista clínico, es irrelevante dónde está el gen. Ah, sí, pues es curioso. Bueno, es curioso, lógicamente, entiéndame, soy completamente neófito, o sea que eso a ustedes les da exactamente lo mismo. O sea, lo que nos interesa es saber cómo se transmite, si es una herencia dominante o no, como es el caso, es una herencia dominante, y saber que es en un gen, en un cromosoma que no es un cromosoma sexual, que eso modifica el tipo de herencia. Pero que si está en el cromosoma 12 o está en el 9 o en el 1, realmente es irrelevante. ¿Y este gen qué codifica, doctor? Pues este gen codifica exactamente el colágeno 2A1, que es uno de los miembros, uno de los colágenos que se unen entre ellos y forman fibras grandes que dan lugar a ese cemento, por así decirlo, que comentábamos antes. Y este colágeno tipo 2 es esencial para el desarrollo de algunas partes del cuerpo, ¿no? Que hemos comentado antes, huesos, etcétera, ¿no? Sí, sobre todo está muy muy presente en el cartílago, sobre todo. Entonces, si uno se imagina que tiene un cartílago que no se forma correctamente, pues puede imaginarse el porqué de los problemas que tienen estos niños o estas personas. ¿Saben ustedes más o menos cuántas mutaciones se habrán descrito en el gen COL2A1 responsables de esta displasia? ¿Son muchas, pocas? Pues la verdad es que como los genes de colágeno son en general genes, para nosotros que trabajamos en genética, grandes, las mutaciones, no hay prácticamente mutaciones que sean recurrentes. O sea, cada familia o cada paciente tiene su mutación, lo cual quiere decir que hay muchísimas cientos de mutaciones probablemente. No me sé el número. No sé, perfecto. Doctor, algunas de estas mutaciones conocidas cambian un único aminoácido en la cadena proalfa 1. ¿Y eso qué conllevaría? Bueno, las mutaciones en general en el ADN, habitualmente nosotros distinguimos diferentes tipos de mutaciones en función del tipo de alteración que provocan en el gen, y aquí es de especial importancia el cómo se forma el colágeno, porque el colágeno son 3 fibras de colágeno que se unen entre sí y forman como una triple hélice.
Entonces esa triple hélice se une por unos puentes que si las mutaciones afectan a estos puntos de unión, a unos residuos de glicina que decimos, es cuando son más dañinas, por así decirlo. O sea que el colágeno malo, ¿cuál es la cantidad de colágeno malo que tiene una persona para ya empezar a darle problemas? Eso no sé, realmente no lo podemos cuantificar así. Nosotros sabemos que tenemos, esto lo medimos, lo identificamos a nivel genético, no tenemos una prueba bioquímica que mida el colágeno malo. Ajá. Y aquí sabemos que tenemos 2 copias del gen COL2A1, como de la mayoría de nuestros genes, y cuando se afecta una de las copias es suficiente para que aparezca el problema. Entonces, este colágeno es lo que hace que los huesos y otros tejidos conectivos no se desarrollen correctamente, ¿no? Eso es. Perfecto. Doctor, ¿esta enfermedad es una enfermedad sexista? ¿Afecta igual a hombres que a mujeres o no? Sí, es lo que comentaba antes. Como sabemos que está en un cromosoma que no son los cromosomas sexuales, sino que es en este caso el 12, sabemos que esto es una herencia dominante y eso quiere decir que afecta por igual a hombres y mujeres y que una persona que lleva esta alteración tiene un 50% de posibilidades de tener un hijo con lo mismo, ya sea chico o ya sea chica. Y las manifestaciones no son mejores o peores en función del sexo. Las enfermedades, las coлагenopatías, ¿pertenecen a algún tipo de enfermedades más globales, como puede ser enfermedades lisosomales o mitocondriales, algo, o son enfermedades que se denominan así tal cual? Bueno, las coлагenopatías las englobamos dentro de una cosa que llamamos displasias esqueléticas de forma genérica. Y nosotros vemos muchos pacientes con displasias esqueléticas de diferentes tipos. Y eso quiere decir que, nos referimos a una displasia esquelética cuando es un problema genético que afecta al crecimiento y lo afecta de forma habitualmente desproporcionada. O sea, que afecta no es un hipocrecimiento armónico que decimos. ¿Es usted genetista? Yo soy pediatra de formación inicial y luego me he ido introduciendo en las enfermedades raras y trastornos genéticos y me defino o me considero genetista clínico, cosa que no existe en este país, como se habló la semana pasada. Y realmente soy pediatra y genetista clínico. Pues le agradezco que haya escuchado el programa de la semana pasada porque la verdad es que nos quedamos un poco todos sorprendidos de lo que está ocurriendo. Doctor, el INGEM es un departamento importante, ¿no?, en La Paz. El INGEM, que tiene también un nombre raro, como las enfermedades raras, ¿sí? Realmente es el Servicio de Genética de La Paz. Es verdad que somos un servicio de genética un poco diferente a otros servicios, porque uno se piensa en la genética y siempre piensa en un laboratorio de genética. Y nosotros somos un servicio integral de genética, por así decirlo, yo que me dedico a la consulta o otros compañeros también que ven pacientes. Y somos un servicio más de La Paz. En La Paz todos los servicios son bastante grandes, por así decirlo. Sí, es cierto. ¿Existe amplia variabilidad fenotípica como consecuencia de las alteraciones genéticas de este gen? Sí, de hecho eso es una cosa que es muy llamativa y sabemos que hay alteraciones en este gen, en COL2A1, que dan manifestaciones incompatibles con la vida, o sea que se presentan durante el embarazo y son fetos que no van a poder sobrevivir porque tienen mucha restricción de crecimiento y mucha afectación, hasta manifestaciones que se dan solo en la época adulta, pues con una patología precoz de las caderas o con un desprendimiento de retina sin otras manifestaciones. Y realmente no sabemos muy bien por qué ocurre esa diferencia. Le convoco, doctor, para cuando usted pueda y hablamos del síndrome de Stickler 1. Sí, realmente enlaza mucho con esto. Quiero decir que es un poco similar. Es un poco el mismo capítulo, por así decirlo. O sea, es verdad que hay algunas cosas un poquito diferentes, pero comparten muchas de las. Es verdad que las personas con Stickler tienen menos problemas osteoarticulares, no tienen la restricción del crecimiento tan importante, pero comparten otras muchas cosas. Por eso nos gusta mucho englobarlo en colagenopatías tipo 2, porque eso le da un paraguas un poco más amplio. O sea que, por ejemplo, la displasia de Niest también sería un poco parecido. Eso es un poco lo que comentaba al principio, de que todas estas clasificaciones, como ocurre mucho en medicina, vienen de antes de la genética y antes de saber las causas. Entonces, todo eran descripciones muy clínicas o muy radiológicas y ahora hemos visto que realmente muchas cosas son lo mismo o manifestaciones de lo mismo. Doctor, ¿qué es acondrogénesis tipo 2? ¿Tiene relación con esto?
Entonces, la condrogénesis es una de las manifestaciones severas de las alteraciones de COL2A1, por así decirlo. Entonces, la condrogénesis es una manifestación que habitualmente solo se ve en el periodo prenatal, y eso es porque los huesos no se acaban de mineralizar, por así decirlo, o de formar correctamente, y son gestaciones que muchas veces no o fallecen intraútero o no son compatibles con la vida después. O sea, que se han dado casos de letalidad prenatal. Sí. Correcto. De hecho, estos fenotipos o estas presentaciones tan severas muchas veces, y además ahora con todo el diagnóstico ecográfico, etcétera, son muchas veces gestaciones que no llegan a término. Me imagino que de aquí la importancia, ¿no?, que del diagnóstico molecular, ¿no, doctor? Yo creo que de aquí la importancia del diagnóstico molecular y sobre todo la importancia de tener una valoración multidisciplinar. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, que nosotros tenemos la fortuna de tener especialistas un poco que cubren todo el rango de manifestaciones, y trabajamos con compañeros de medicina fetal, etcétera, y de hecho tenemos una unidad multidisciplinar en este sentido. Y es importante un poco la participación de cada uno, y también obviamente llegar a un diagnóstico molecular para poder luego también asesorar a estas familias, a estas parejas para futuras gestaciones. Cuéntenos, por ejemplo, alguna prueba que sea importante para diagnosticar esta enfermedad. Por ejemplo, yo estaba leyendo aquí, ¿para qué serviría la amplificación completa por PCR de los exones del gen? ¿Eso sería una prueba? ¿Qué tipo de pruebas son, doctor? Bueno, en realidad eso no es más que una secuenciación del gen, que llamamos. Lo que pasa es que eso se hace por fragmentos del gen, que es lo que usted dice de la amplificación, de la PCR. O sea, nosotros cuando tenemos un niño, una persona, un feto en el cual pensamos que es una colagenopatía tipo 2, solicitamos este estudio molecular concreto. Es verdad que antes se hacía por esa técnica que usted comenta, y ahora la mayoría de las veces se hacen estudios nuevos que llamamos de secuenciación masiva, que nos permiten en una misma prueba mirar este gen y otros genes que a veces dan manifestaciones parecidas. Uh-huh. Y, por ejemplo, hay una serie de muestras, ¿no?, que son recomendadas. Estaba leyendo, por ejemplo, la sangre extraída con EDTA. ¿Para qué es eso? Sí, eso no es más que nosotros, para poder extraer el ADN de la sangre, o sea, el material genético, necesitamos que esa sangre se manipule y se ponga en unos medios específicos. Entonces el EDTA no es más que un anticoagulante que luego nos permite extraer el ADN de la sangre y poder hacer los estudios. Doctor, muy rápido, ¿puede ser usted optimista en el futuro con racionalidad para acabar con esta enfermedad? Con racionalidad me refiero que es sin dar falsas esperanzas, que aquí no se deben dar falsas esperanzas. Bueno, la verdad es que el colágeno es una proteína muy compleja de estudiar y de abordar. Entonces, nosotros sabemos, y de hecho tenemos contacto con algunos grupos e intentamos colaborar, que están investigando a nivel más de laboratorio puro y duro, por así decirlo, diferentes estrategias para intentar modificar esto. Y yo creo que en genética en general se está abriendo un nuevo campo, y yo creo que, bueno, que a medio plazo sí podemos tener novedades en este sentido. Pues, doctor, espero que si hay novedades en este sentido. Usted es un hombre joven con trayectoria futura, pues que si hay algo que le gustase comentarnos, una novedad o lo que sea, usted tiene directa relación conmigo y lo hablaríamos. Muy bien. Pues ha sido un verdadero placer y muchísimas gracias por lo que está usted haciendo día a día por ayudar a las demás personas. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo, y gracias a FASCOL, como usted decía, por organizar este pequeño coloquio, y nada más. Muy bien, pues muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.